Welcome to this program of radio. We are all cultured only by communicative competence 5 a.m. every morning. To this we wanted program to dedicate to ourselves, teachers. Today I want talking about literature and culture. This why I want for guests along a program and some point of view for me, and finally and brief conclusion. Thank you everyone. Buenos días. Ahora mismo me encuentro con el señor Guillermo Echeverry, quien es maestro de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana. La primera pregunta es, ¿qué piensas sobre la literatura? La literatura, particularmente en el campo de formación de maestros, es uno de los referentes más importantes. Yo diría que porta una altísima importancia, en la medida en que en los procesos de formación, quienes se forman particularmente en literatura, construyen unos referentes creativos, poéticos, de imaginación, discursivos, de lectura y de escritura, más potentes que otros textos en términos generales. La segunda pregunta es, ¿qué podemos aprender a través de la literatura? Pues creo que de entrada se aprenden dos cosas que en términos de capacidades humanas son centrales. Uno, a comprender otros mundos y otros eventos complementarios a los mundos y los eventos que vivimos, por una parte. Y una segunda capacidad humana es que esa comprensión nos permite representarnos también un poco en términos prospectivos, maneras de ver el mundo y de entenderlo de un modo más fino por la condición poética de la literatura. ¿Piensa que la literatura es buena para la vida? Pues a mí no me gusta la categoría de buena o mala, porque es una distinción que a veces no es adecuada. Yo diría que la literatura siempre es, un poco en los términos que lo dice Jorge La Rosa, una especie de envenenamiento que nos permite pensar mejor. Envenenamiento en el buen sentido de la palabra, es decir, que nos trastorna, que nos produce otro efecto, que nos conmueve, que nos remueve. En ese sentido la literatura es poderosa para mí. ¿Podríamos aprender cultura a través de la literatura? Por supuesto. Una de las cosas que más porta la literatura es la cultura, no solamente la cultura de un país, de diferentes países, sino las culturas de las personas, de los eventos que ocurren entre esas personas. Es decir, es una mirada sobre el mundo sin tener que salir a recorrer el mundo. Y finalmente, ¿es posible aprender costumbres a través de ella? Yo creo que sí, que buena parte de las representaciones sociales, de las costumbres y del marco cultural que tiene una persona que lee, siempre se amplían en cuanto hay más lecturas literarias. Es decir, la literatura lo que hace es ampliar el rango de comprensión de la cultura y de pensamiento en la medida en que entendemos las vidas de otras personas en otros mundos. Listo, maestro. Estoy aquí con el maestro Juan Carlos Rodas Montoya, el cual me va a responder 5 preguntas. La primera dice, ¿qué piensa sobre la literatura? Bueno, lo primero es agradecerte, Miguel, por la invitación, y segundo, por haberme dicho maestro. La literatura, si lo fuéramos a definir desde el punto de vista denotativo y en árabe, eso significa una obra maravillosa. Pero más que una obra maravillosa, los seres humanos tenemos pasiones, y como tal entonces la literatura siempre ha hecho apologías o antiapologías a esas pasiones humanas, que en última instancia se pueden sintetizar en lo que también hemos llamado el amor, la locura y la muerte, o sus respectivos antónimos. Por eso cuando tratamos de definirla es tan difícil, porque no se puede, como el lenguaje humano, definir un arte que ha sido tan maltratado en la cultura misma, y por eso aparece como subsidiaria de otras artes.
En síntesis, lo que quiero decir es que la literatura es un concepto que no se puede asir denotativamente y que más bien se trata como de una alusión directa a las fragilidades humanas. Perfecto. La segunda pregunta dice, ¿qué podemos aprender a través de de ella, la literatura? Bueno, es una pregunta también compleja como la de definirla. Yo creo que la literatura no tiene una intencionalidad formativa per se, precisamente porque lo que hace la literatura es distorsionar, transgredir los órdenes establecidos de lo racional. Entonces yo pienso que el aprendizaje sobre todo es que la literatura deforma, deconstruye y que posiblemente haya pues también procesos formativos, pero no en términos racionales. Y eso quiere decir que los aprendizajes son más bien aprendizajes humanos, del carácter y no pretensiones morales. En ese sentido, el aprendizaje y la enseñanza de la literatura son un reto y un desafío para cada sujeto, porque termina siendo como arrojadiza. La literatura nos pone en vértigo, nos lleva a límites y hay veces de esos límites no se aprende, pero sirven para que los seres humanos conversemos y dialoguemos. La siguiente pregunta dice, ¿piensa que la literatura es buena para la vida? Me parece que es una pregunta muy forzada, porque no hay nada bueno en la literatura, si lo decimos en términos morales. Si pensamos que eso bueno es porque algo le pasa al ser humano que lee literatura, es decir, que lo afecta, es decir, que está en el plano de las afecciones, entonces yo creo que la literatura sí nos afecta, y nos afecta negativa o positivamente, porque nos enfrenta con la muerte constantemente. Es como un reconocimiento de que la literatura también permite desnudarnos como seres humanos y reconocernos en esta realidad que es tan dura, que es tan compleja y que cada vez nos aleja más de la racionalidad. Por eso yo creo que la literatura hay que acudir a ella, pero sobre todo para borrarnos y desconocernos. Perfecto. La cuarta pregunta dice, ¿qué podríamos aprender? No, perdón. ¿Podríamos aprender cultura a través de la literatura? Yo creo que sí, pero si consideramos que la cultura no es solamente aquello que nos pasa por fuera de la literatura o por fuera de los libros, porque la cultura y la literatura están en el mismo plano. Entonces, hay un epígrafe que me gusta mucho, precisamente de Gustavo Álvarez Gardiazabal, que dice que la historia la escriben los vencedores y la literatura los vencidos. Si consideramos que la literatura ha sido historiografiada, culturalmente hablando, entonces decimos que la literatura nos permite una perspectiva distinta, un horizonte de comprensión distinto. Por eso entonces uno podría responder que sí en la inmediatez, porque una novela, un cuento, aunque sea ficcionada o hiperficcionada, siempre está nombrando un contexto determinado, siempre alude a unos horizontes de la realidad, aunque sea una recreación o una invención. Finalmente, ¿es posible aprender costumbres? Lo que pasa es que las costumbres, los rituales, las ideologías, las creencias están más en el contexto de la cultura que en la literatura. Pero en la literatura se alude directamente en algunas obras a eso que llamamos las creencias, los refranes, las ideologías,
Yo creo que las costumbres se aprenden por imitación. Entonces uno habita una costumbre porque ve que otros la habitan y la comparten. Pero la literatura ha sido también un pretexto para hacer alusiones a ciertas costumbres, a ciertos rituales. Y eso no se puede valorar en términos de bueno o malo, sino que fundamentalmente las costumbres han sido narradas también por los autores. Perfecto. Muchas gracias, señor Juan Carlos. So, we had listened the previous point of view, and now we are with Fulbright student Abby, who answered the same questions. First question says, what do you think about literature? I think literature is very important. I think that literature can bring you to a different time, a different place, without leaving your bedroom or without leaving a classroom. I think it can teach you about we're going to get there, but I think it can teach you about different cultures and different types of people. I think it's very important. The second question says, what can we learn through literature? I think we can learn a lot through literature. I think we can learn about a different time period that we did not live through, like in the past or even in the future. I think that it can teach us a lot about different types of people. I think it can teach us a lot about different customs. Mm-hmm. The next question says, do you think that literature is good for life? Yes, I think literature is very good for life. Right. Could you learn about culture by means of literature? Yes, I definitely think you can learn culture through literature. I think that literature is often written about one's own culture, so it's a great way to learn about other cultures. Mm-hmm. Last question says, it is possible to learn customs? Through literature. Mm-hmm. I think that customs can be learned through literature, but I think customs are better learned through immersion. So I think it is possible, but maybe literature and customs together. Mm-hmm. Thank you, Abby. You're welcome. Estoy con mi colega Felipe Gómez, compañero de quinto semestre desde los inicios. Y mi primera pregunta es, ¿qué piensa acerca de la literatura? Bueno, muchas gracias, Miguel. ¿Qué pienso de la literatura? Te voy a hablar desde lo que conozco, porque mi inmersión en este mundo de la literatura lleva máximo 2 años y medio. Llegué a la universidad con conocimiento cero sobre la lectura como tal. No me llamaba la atención y no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo en ese entonces. Conocí a alguien, un maestro, un guía, un amigo, el cual me permitió conocer ese mundo maravilloso pero destructivo de la literatura. ¿Cuál es la importancia? La importancia creo que de la literatura es vivir con ella. Es importante vivir con la literatura. Creo que todo el mundo debería vivir con literatura. Aunque para muchos la literatura ha significado su muerte, como el suicidio. Para otros ha significado el rescate, como el mío, del mismo suicidio. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿qué podemos aprender a través de ella? La literatura. Más allá de lo que se enseña comúnmente en las escuelas sobre literatura, que es una simple lectura, una simple escritura sobre un tema en específico, más allá de eso... ¿Eso lo borras, sí o qué? Más allá de eso, se puede aprender muchas cosas, como simplemente vivir. Otra cosa importante en la que actualmente me siento totalmente intrigado es escribir. Para escribir necesitas leer. Y la literatura tiene de todas las opciones, de todos los gustos para leer. ¿Crees que la literatura es buena para la vida?
La literatura no es buena para la vida, no es buena para el vivir, pero lo digo en un sentido bueno, lo digo como un halago hacia la literatura. Aquí no vas a aprender a vivir con la literatura. Creo que más fácil aprenderás a cómo no vivir. Conocerás lugares diferentes, eso es lo que puedes aprender. Conocerás formas de ver la vida, conocerás una semejanza cuando lees algo que dices, yo pienso esto mismo, o conocerás mundos que jamás existirán, pero que en tu imaginario siempre han estado y que a través de la literatura te puedes ver reflejado. La siguiente pregunta dice, ¿podrías aprender cultura a través de ella? Sí, lo más importante. Digamos que no todo tipo de literatura, porque hay mucho, pero digamos que la mayoría, la cultura se trata sobre un contexto en específico de las vivencias que se tratan, de lo que está en el entorno de ese espacio, y la literatura es eso, un espacio en el cual están unos pensamientos sumergidos sobre una experiencia previa de donde esté el autor, por ejemplo. Y claro, a través de la literatura lo que más aprendes es cultura. Y finalmente la última pregunta dice, ¿es posible aprender costumbres? Costumbres. Pues no sé, costumbre sería más fácil como un rastreo histórico de un lugar, pero no, creo que es algo diferente. Creo que lo más importante y donde es el enfoque más grande es la cultura. Las costumbres son simples cosas que te heredan tus abuelos no, que te heredan tus antecesores. Las costumbres no son cosas que vos escoges, entonces la verdad no me parecen tan importantes. Muchas gracias, Felipe, por sus respuestas. Sí. Se escucha la verdad, si se quedó bien. I had 4 guests that they were talking about literature related to culture, and now I want to say some words so that in conclusion, so literature is a wonderful art because it lets us know other worlds and people. Human being needs to express passion that involve life. For instance, love, madness, and death. By means of literature, it controls a poetic and creative language in discourse at school. Therefore, it is necessary that teachers should know literature as a tool for developing critical thinking. Now, literature is something that creates imaginary worlds. Maybe it tries to imitate his possible sense in reality will be complicated. However, it can learn to see words in various sense. Likewise, it can learn different times, like the past or even future, and also capability of understanding the world particularly. I think that literature is something important that involves life in other worlds. Also, it let me know that life is continuous change and can describe it a lot of things that compound this reality. I know that culture is everything, right? And a lot of things the world is involving in culture. So
I had to say that literature and culture are related to our life, right? So we had to learn a lot of things about culture and the same time with literature.